Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa A Fondo. Este día tenemos un invitado especial. Nos acompaña el senador Heriberto Aguilar, al cual yo le doy la bienvenida. Él visita San Luis Río Colorado para dar los resultados de su trabajo del informe legislativo durante este tiempo. Así que gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias, Marisela. Me da mucho gusto estar en tu programa A Fondo y un respetuoso saludo a tu auditorio. Muy contento de estar en San Luis. Muy contento de rendir cuentas al pueblo de San Luis. Y muy contento de tenerlo aquí con nosotros. Senador, estas reformas que se han aprobado, ¿cómo ha impactado a nuestra ciudad fronteriza? Tenemos reformas de gran trascendencia para el país, para Sonora y para San Luis Río Colorado, porque representan reformas que se convierten en políticas para la justicia, la dignidad, la verdadera democracia, el bienestar para las y los sonorenses. Yo estoy convencido que en estos momentos excepcionales de la vida pública se ha establecido una forma distinta de gobernar. Y eso representa que se hagan leyes para que haya justicia y dignidad. Y uno de los casos muy fundamentales que me da mucho gusto a mí darlos a conocer como parte de la rendición de cuentas que estamos haciendo al pueblo sonorense es la reforma de la vivienda. O sea, garantizar en la Constitución que las y los trabajadores de este país tengan el derecho a una vivienda digna y propia. Que antes los que menos ganaban pues no alcanzaban un crédito. Ahora es una garantía de que todos alcancen, aunque ganen poco, un crédito. Y este crédito va a permitir solucionar un serio y grave problema de vivienda. Porque no solamente la vivienda, sino que los créditos eran impagables, que representaba una carga financiera para las familias y muchas veces terminaban abandonando los hogares porque no tenían cómo saldar el crédito. Ahora tenemos un esquema revolucionario que va a permitir la renta con opción a compra, de tal manera que una pareja joven o alguien que no tenga casa, podrá entrar a este esquema. Y después de 10 a 12 años, en este esquema, todo ese dinero de la renta se va al abono de capital. Y en esos años ya podría tener el crédito pagado, lo que cuesta la casa, y tener la propiedad de su casa. Pero aquí hay tres situaciones. Ajá. Al reformar Infonavit, beneficia a las personas que ya tienen ¿cuántos años, senador? A todos, porque hay una reducción de los intereses. Ya no son intereses tan altos, mucho más altos que la banca en algunos casos era. Son intereses más acordes a un crédito social de 3 a 4.5%, puede variar, pero además, cuando se hace la reforma al Infonavit, todos los créditos que tiene el Infonavit, se hace una reestructuración que nos lleva a 3 resultados positivos. Primero, si hay si son los créditos más de 13 años, seguramente, y esos créditos, si revisan su cuenta, su estado de cuenta del crédito, muchos me dan gusto que ya quedó saldado el crédito, ya no deben nada. Otros que tienen mucho tiempo pagando también, que con intereses muy altos, van a encontrar una reducción de los intereses y del saldo, por lo tanto, que en poco tiempo terminarán saldando el crédito que obtuvieron. Y los muy recientes, pues ya les toca un nuevo esquema de intereses no tan altos
y créditos blandos. Entonces, le beneficia a todos. También en la otorgación de nuevos créditos para la vivienda, tiene que ver ahora un esquema distinto, como lo que comentábamos, renta con opción a compra. Pero también créditos para los que menos ganan, porque la vivienda era muy cara y los que alcanzaban, que tenían 1 o 2 salarios mínimos, no alcanzaban un crédito suficiente para adquirir la vivienda. Hoy alcanzan un crédito suficiente para adquirir una vivienda, porque en principio la vivienda deja de ser una mercancía y se convierte en un derecho. ¿Esto qué nos lleva? Que no está en la oferta del mercado, no está en la demanda del mercado, así que directamente construye Infonavit y hace viviendas económicas para ponerlas a la accesibilidad de los que menos ganan. Hace viviendas, o sea, ya no vas a tener la libertad de escoger dónde vives. Sí, el crédito va a seguir funcionando, de irte con algún desarrollador, eso no cambia, pero aparte de esas ofertas existirá en las viviendas que hace el Infonavit y Comisión Nacional de Vivienda, que esas viviendas tienen que tener la garantía de viviendas dignas y que cumplan con las condiciones de una vivienda de calidad. La preocupación aquí es, perdón que lo interrumpa, la preocupación aquí es, y que le hemos escuchado y la tenemos, es el hecho de que aquí anteriormente también había el hecho que el gobierno hacía las casas y bueno, comúnmente aquí le llamamos el Pisonavit, decíamos, porque una familia tras otra familia tras otra familia. Yo digo que no es un espacio digno eso para una familia. ¿Cómo vamos a tener la garantía? Porque finalmente, pues ahí las familias van a vivir, trabajan diariamente para tener una vida digna. ¿Cómo el gobierno va a asegurar tener esos espacios dignos realmente a una vivienda que estás pagando para que tus familias se desarrollen de una manera también segura? Porque imagínese, o sea, vivir y arriba que viva otro, el que llega, o sea, esas no son viviendas dignas. Entonces, ¿cómo va a ser la diferencia aquí? Bueno, para comentarte que hace más de 40 años el Infonavit dejó de construir las viviendas y lo hacían los desarrolladores. Los desarrolladores en la Infonavit en algunos casos los financiaba para que hicieran las construcciones, pero no financiaba directamente a la gente, había un intermediario y ese intermediario pues privilegiaba la utilidad, por eso la vivienda era carísima y de mala calidad. Yo decía, había viviendas muy pequeñas, pichoneras, como bien lo dices, de muy mala calidad los materiales. Si hacía frío afuera, hacía más frío adentro. Si hacía calor afuera, hacía más calor adentro. Si dejaba llover, seguía lloviendo en tu vivienda. Y aparte, no tenía las condiciones de urbanidad, de la accesibilidad óptima con las vialidades para llevarte a tus centros de trabajo, a tus centros de estudio, a tus plazas comerciales. Estaban aisladas del desarrollo del derecho al bienestar urbano que debe tener toda familia. Entonces, en la Constitución, en la reforma que se plantea, primero se determina con mucha precisión las dimensiones mínimas que debe tener una vivienda, la calidad de materiales que debe tener y además el lugar del complejo habitacional donde se construya debe de cumplir con los espacios para la recreación, para el deporte y la movilidad óptima, las vías de comunicación óptima y cercas para que estés en los que estén cerca de una escuela o que te pueda llevar con condiciones óptimas a tu trabajo. ¿Se generalizarán los planos en el momento de la construcción? Le voy a decir por qué. Yo creo que al reformar una ley, pues es para todos, ¿verdad? Pero las condiciones en cada lugar,
en cada región son diferentes. Por ejemplo, si usted va a construir o van a hacer ciertos planos por decirlo así, en México, que es un lugar donde ya no, a lo mejor ya no hay tanto espacio, pero aquí en San Luis Río Colorado, que hay tanto espacio, somos afortunados y bondadosos en ese aspecto, que la gente está impuesta a vivir en una casita, pero como lo decimos, en un lote entero, en 2 lotes, de repente pues la necesidad, esto es lo que hay, esto es lo que tomo, pero realmente no es lo que estoy acostumbrada ni lo que quiero estar. ¿De qué forma el gobierno escucha? Hay mesas de diálogo, hay ese acercamiento, esa necesidad, se separan las necesidades de cada lugar? Pues nosotros seguimos un planteamiento muy claro que ya está dentro del plan de ordenamiento territorial de cada municipio, que tiene el estudio y la claridad dónde se va a desarrollar, qué es lo que se va a desarrollar para la industria, qué se va a desarrollar para el turismo, qué se va a desarrollar para la vivienda, y además de acuerdo a la capacidad, como tú lo comentas, de la expansión territorial, en esa medida se hace las viviendas. Si hay lugares donde se ocupa o hay muy escasos los espacios, el terreno, pues se construyen multiniveles. Pero si hay lugares donde hay condiciones para hacer una unidad por cada lote, se construye unidad por lote. Es de acuerdo al ordenamiento territorial y al plan de desarrollo municipal que se tenga en cada lugar. Senador, y no nomás es el ordenamiento, que es muy importante en una ciudad, es también el clima. Sí, claro. No se puede construir una vivienda en San Luis Río Colorado, aquí como en México, por decirlo de esta manera que estoy poniendo el ejemplo, en Obregón, en la sierra de aquí de Sonora. Ya están esperando ahorita nieve. A nosotros, ¿cuándo vamos a contemplar ya que nos llegue la nieve? Pues sí. Entonces sí, es diferente. Materiales específicos para cada región y forma de construcción que tengan ad hoc a la región y al lugar donde se vayan a hacer las casas. Porque yo les decía, no pueden hacer casas de bloc porque que no sean térmicos, porque imagínense el calorón que hay en San Luis. Exactamente. Entonces, de nada va a servir un material que no tenga las condiciones para hacerlas térmicas, porque vas a gastar mucho dinero en llevar el clima adecuado ambiental de tu casa por el tema de la refrigeración. Entonces, tiene que haber una visión constructiva que represente verdaderamente, no solamente las dimensiones, sino también las condiciones para desarrollarse en el ambiente que se vayan a realizar las viviendas. Senador, y las formas y las... Ustedes son los que aprueban esas reformas y ustedes son los que pueden ver, porque si yo te presento un plan de lo que quiero, pues yo creo que cada uno de los senadores, los legisladores, viven en diferentes lugares y saben lo que se necesita, qué tanto se argumenta, qué tanto se defiende esta posición de la región donde cada uno vive para pues levantar la mano y aprobar ciertas reformas que realmente garantice una vida digna para los mexicanos, en este caso para los sanluisinos. Sí, incluso la formulación de esta ley es vivienda digna, adecuada y propia. Entonces, cuando se hace las leyes reglamentarias, se tiene que determinar con precisión las formas de construcción que debe llevar en cada región, en cada estado. Y no es la misma, como tú dices, construir en la Ciudad de México que construir en Sonora. Incluso no es la misma construir en la Sierra de Sonora que construir en San Luis Río Colorado. No. Tenemos condiciones muy distintas. Entonces, es apegarnos a las condiciones que corresponda. Y lo más fundamental, una vez sorteado todos los aspectos técnicos con la que se debe construir una vivienda, es que tengan el ciudadano el derecho
a tener esa vivienda, que tenga las condiciones del crédito, la accesibilidad para hacerse una vivienda. Y no solamente si tienes Infonavit o no, si no tienes, también hay las condiciones para que a través de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, tú puedas ejercer un crédito para tener tu vivienda. Aquí en el país y en Sonora padecimos un serio grave problema de la vivienda. Era increíble el déficit de vivienda. Por un lado, pues pocos podían adquirir esos créditos y luego de esos pocos eran créditos muy altos que estaban en un sistema financiero de la banca y hasta más usureros que la banca, era el Infonavit, porque tenía intereses mucho más altos que la banca, increíble. Cuando te salía más barato pedir un crédito a la banca que pedir un crédito al Infonavit. Y ahora, aquí hay un cuestionamiento muy serio. ¿Qué hacían con tantos intereses? ¿Dónde se utilizaba ese recurso? Porque no era para el mantenimiento del manejo de los fondos. Era mucho más que lo que se ocupa para el mantenimiento de los fondos. Era un dinero que era poco transparente, porque ese crédito al fin de cuentas era pagado por el pueblo y asumado con unos intereses que representaba una desproporción con el crédito que le daban. Pero afortunadamente en esta nueva reforma hay un cambio profundo en el crédito, porque en principio decirte que el manejo del recurso es transparente y con créditos flexibles, que tienen que ver con muy pocos intereses como ya lo manejábamos. Pero además, esto tiene un valor muy importante, que hay dinero en el fondo de vivienda suficiente para construir un buen número de casas. Ese fondo de la subvivienda que le llaman, de 800,000 millones de pesos que había cuando llegó el licenciado Andrés Manuel, ahora tenemos un fondo para la vivienda de 2.4 billones de pesos. ¿Esto por qué se dio este incremento? Pues por el aumento del salario mínimo. Al aumentar el salario mínimo, todas las prestaciones indexadas al salario mínimo pues tienen un beneficio, como la aportación al Seguro Social, la aportación a la vivienda. Ya nos vamos a otro tema. Vamos a aterrizar senador. Para cerrar con este tema, quiero entenderlo yo como trabajadora, también como una persona que paga Infonavit, como una persona que tiene una deuda por 30 años y ya no toca, como le digo, pues a la edad, 30 años, pues ya no toca, impagables, como bien lo dice, voy a heredar una deuda, no voy a heredar una casa. Ante todos esos hechos, le decía, son tres tipos de personas. La persona quien tiene muchos años pagando y es una deuda impagable, la persona que tenemos poco tiempo pagando y la tenemos a 30 años, y la persona quienes apenas van a dar crédito. Usted nos comenta, todos van a verse beneficiados, pero por ejemplo yo, que tengo una de 30 años, me veré con una reducción de 12 años como está contemplando y con un interés que me está diciendo que vamos a llegar a un interés de cuánto, ¿se me recuerda por favor? 3 a 4.5. Es una chulada. ¿Cuándo me voy a ver beneficiada realmente o cuándo en estas tres modalidades ya se pueden ver beneficiadas ante esta reforma del Infonavit? En el caso tuyo, que me entiendo que tienes 6 años con el crédito, tú tienes de entrada ya una reducción considerable en tu deuda del crédito, porque se hacen quitas que tiene que ver con la reducción de los intereses al préstamo que te hicieron. Y esa reducción pues te disminuye el monto y te disminuye el tiempo para pagarlo. Entonces
En el caso tuyo, que tienes, vamos a decir, medianamente con el crédito, te van a reducir el costo de los intereses, y eso te va a llevar consigo que tengas un menor monto a pagar para saldar tu crédito. Y al llevarte a un menor monto también te lleva a menor tiempo. Entonces, si tú revisas y te acercas al Infonavit, tendrás un nuevo estado de cuenta muy distinto con el que iniciaste de 30 años, y que yo creo que lo pagabas 3 veces el crédito que te daban a 30 años. Eso es lo que se va a reducir. Son palabras alentadoras las que usted nos está comentando, y nos da mucho gusto porque a la gente que todos los días trabajamos y trabajamos por un Infonavit, mucha gente trabaja por los beneficios del Infonavit, por tener seguro social, y por eso no se va a una modalidad de independencia empresarial, ¿verdad? Muchas veces. Y trabajamos y nos entregamos. Bueno, vamos a tener la posibilidad, como bien nos lo comenta usted, de tener una casa digna, una casa pagada, no incosteable, y también a quienes no tienen, también tienen el beneficio con este programa de Conavit. Para las personas quienes no tienen un trabajo, que no tienen un Infonavit, también la posibilidad de tener una casa con este programa. Hay un registro, hay un padrón de personas quienes son posibles personas elegibles para este programa, senador. Sí, y me da gusto que me preguntes, porque ahorita justamente está el periodo del registro. Y ese registro se hace por una plataforma de la Comisión Nacional de Vivienda y de Infonavit. Si nos vamos a los registros de la plataforma de internet, ahorita es el momento de registrarse. Entonces, una vez que todos los solicitantes se registren en el periodo de la convocatoria, va a ser una evaluación para ver los créditos para los cuales están dirigidos esta nueva modalidad. Sigue siendo crédito para todos, pero se va empezando por los que menos ganan, o sea, para los que ganan hasta 2 salarios mínimos, para que entren en la modalidad de la vivienda del bienestar, o sea, donde tendrán la posibilidad de tener un crédito de 600 a 800 mil pesos, un crédito Infonavit, o si no tienen Infonavit, un crédito de la Comisión Nacional de Vivienda. Y ese crédito va a ser en un esquema de renta con opción a compra. Entonces, ellos podrán estar pagando una renta de acuerdo a sus condiciones de sueldo, de salario, de percepciones que tengan, que no puede sobrepasar del 30%. Y después de 10 a 13 años, toda esa renta se va al abono de capital. Y estimamos que en esos años, de acuerdo a la forma regular que hayan pagado, tendrán el derecho ya de tener esa casa parte del patrimonio de la familia. Y luego siguen los créditos normales, pero esos créditos normales ya no son en el esquema bancable que era anteriormente. Son créditos blandos con intereses, pequeños intereses que corresponde a un verdadero crédito social. Y eso nos va a permitir que no sean deudas impagables de aquí en adelante. Eso va a tener mucho beneficio para la gente. Pero además se cuida la parte técnica, las dimensiones, que no sean casas pichoneras, que sean de buen material, que sea con las condiciones para que tengas espacios para la recreación, para el deporte, que tengas las vías de comunicación óptimas para tu trabajo y para tu centro de escuelas, de estudio. Entonces, eso va a ser. Que así sea, senador. Le voy a decir por qué. Porque desafortunadamente estamos muy lastimados, como bien lo dijo. Y eso ya fue historia. Ahorita es el momento de
dar los resultados en ese momento, de volver a sanar esas heridas que tiene el trabajador, que tiene la sociedad, ¿verdad? Del engaño, de todo lo que ya sabemos, que no vamos a perder más el tiempo en decirlo, pero sí el hecho de que ya veamos ese cambio que merecemos todas las personas en general, a la gente trabajadora, a la gente que diariamente vaya a una oficina, a una empresa, a su trabajo, pero también a las personas quienes tienen su iniciativa propia y tienen sus negocios, como los que arreglan las refrigeraciones, los mecánicos, por decir, no, algunos, ellos también tengan esa posibilidad que no tenían antes de un Infonavit, de tener este beneficio. Ahorita dijo, y vamos a entrar ya al salario. La reforma del salario, si bien es cierto, pues qué bueno, ¿verdad? Bien merecido, bien merecido. ¿A quienes ganan el salario mínimo? Porque en una zona fronteriza como San Luis, en Río Colorado, es muy poca gente quienes ganan el salario mínimo. Sí lo hay. No voy a decir que no, sí hay, y sí hay gente que se vio beneficiada, pero por lo general no. Al aumentar ese salario mínimo, hacer esta reforma, pues también nos sube la canasta básica, nos sube, pues no nos vemos reflejados. ¿Qué me puede decir al respecto? Porque la pregunta es el sentir, es el análisis de todas las personas. Además, déjeme decirle algo más, senador. La gente cuando habla va a haber un aumento al salario mínimo, todos se ponen contentos. Y de repente el 1 de enero, por decirte así, que es el día donde ya va a ser ese incremento, la gente dice, ¡ay, no me llegó nada! Y luego le dice uno, no, pues es que tú no ganas el salario mínimo. Eso es para la gente, qué chiste, dicen, ¿no? Entonces, son palabras comunes, son palabras que la gente siente, pero pues aumentaron el salario mínimo, pero también va a subir la canasta básica y va a subir todo eso. Es bueno, vuelvo a repetirlo, ¿cómo no va a ser bueno este incremento? Claro que sí, pero se refleja más en unos lugares que en otros, vuelvo a lo mismo, se ven beneficiados unas personas, otras no, ante estos hechos. ¿Qué me puede decir ante este sentir que yo le estoy externando general? Es importante exponer el aumento del salario mínimo en una perspectiva integral. Primero, decirle que en la Constitución aprobamos que el salario mínimo siempre subiera y estuviera por encima de la inflación, para evitar que el salario quedara rezagado como sucedió en el pasado y que era un salario de risa. O sea, era de verdad 80 pesos el salario, era un abuso. ¿Y qué podemos plantearnos como el salario mínimo? Primero, el salario es el piso, es lo mínimo. Al subir el salario mínimo empujan todos los demás salarios de manera natural. O sea, todo empieza a aumentar los demás salarios. Y que ha tenido muchos beneficios para el país. En este año sube el 12%, pero ha venido subiendo exponencialmente desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y teníamos uno de los beneficios que ahorita lo comentábamos. Cuando se entró a la administración del 2018 con el licenciado Andrés Manuel, para la subcuenta de la vivienda solamente había 800 mil millones de pesos, ahora hay 2.4 billones de pesos. O sea, hay recursos para la construcción de vivienda que antes no la teníamos. Segundo, tiene que ver también con las prestaciones que tienen con la jubilación, seguro social, vacaciones. Y eso genera una economía importante para todos. Nos va llevando a que haya mejores condiciones para el pueblo, para la gente. Pero aparte, el salario mínimo, yo recordaría antes que cuando estábamos en la lucha, las críticas eran muy enfocadas a que
era imposible, decían, que se diera pensión a los adultos mayores, que no se podía dar becas a los jóvenes de prepa, que íbamos a quebrar el país, que era un peligro para México, que no podíamos subir el salario mínimo, porque si subíamos el salario mínimo iba a haber una gran inflación y se iban a ahuyentar las inversiones. Y decirles que resultó todo lo contrario. Es una economía que va por buen camino, una inflación controlada y a la baja, y no lo decimos los de Morena, lo dicen los indicadores macroeconómicos, un peso fuerte. Tenemos una tasa de desempleo de las más bajas de la historia del país y de una de las más bajas del mundo. Y eso nos ha llevado a algo muy sustancial para la vida pública de este país. O sea, todos estos factores del salario mínimo, de las pensiones y todo lo que refleja la economía moral nos ha llevado a que 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Es decir, el salario mínimo ha sido un factor para la reducción de la pobreza en este país, pero además ha sido un factor para la economía moral, la economía del dinero que se gasta abajo, en el mercado, en el changarrito, en nuestra ciudad. Ese es el sostenimiento de la economía. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que estas políticas de beneficiar, en principio, al que menos tiene, al que menos puede, es un acto muy humano, pero además es un modelo económico que nos está dando resultados. Y eso ha representado el salario mínimo. Ahora, el salario mínimo, no hay tal inflación como muchas veces dice la oposición. Y yo los pondría en un ejemplo muy claro. Antes del aumento del salario mínimo en los gobiernos de Peña, por ejemplo, con un salario mínimo podías comprar tan solo, si lo ponemos en traducción del poder adquisitivo, podías comprar aproximadamente 4 o 6 kilos de tortilla. Ahora, con un salario mínimo, ¿cuántos kilos puedes comprar? Entonces, ahora puedes comprar el doble de lo que comprabas. Entonces, quiere decir que el poder adquisitivo ha aumentado, no ha sido una inflación, y eso ha representado que hemos tenido un acierto en materia económica. Y termino diciéndote, como tú dices, claro que es un beneficio el salario mínimo. Es un salario que es el piso, todo tiende a subir, los demás salarios los empuja a que suban, pero no tan solo fue eso. También para todos los trabajadores del gobierno, todos los trabajadores como maestros, enfermeras, médicos, profesionistas que atienden a la gente, que prestan un servicio a la gente, existe el salario mínimo basado en el promedio de que tienen registrado en el Seguro Social. O sea, que ahorita mensualmente son 17,500 pesos a 18,000 pesos. También los maestros, los enfermeros, los médicos al servicio público no pueden ganar menos del promedio registrado en el Seguro Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un gusto haber estado contigo. Gracias. Igualmente. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa A Fondo. Nos vemos la próxima semana.